Uno, dos, tres. Buenas tardes, nosotros somos Aurora Yunuen Cardiel Espino y Fernanda Ceras Gómez y vamos a explicar la resolución del siguiente circuito. Para obtener la respuesta natural y la respuesta forzada, lo primero que tenemos que realizar es cortocircuitar el capacitor, como se puede ver del lado izquierdo del circuito, para así poder realizar el circuito. Como se puede apreciar, vamos a realizar en serie la resistencia 1 y la resistencia 3. Aquí se pueden ver los cálculos y que obtuvimos una resistencia de 4 ohms, a la cual nombramos RA. A esta resistencia la vamos a hacer en paralelo con la resistencia de 4 ohms. Aquí están los cálculos y se obtuvo una resistencia RB que es de 2 ohms. Y como se puede apreciar en el circuito del lado derecho, se va a realizar un serie de la resistencia RB con la resistencia de 1 ohm y obtuvimos un resultado de una resistencia de 3 ohms. Como se puede ver, tenemos que realizar un paralelo de la resistencia 3 con la resistencia RC, que nos da un resultado de 9 sextos ohms. Para esto, para finalizar, se realiza un serie de los 9 sextos con la resistencia de 2 ohms y obtenemos un resultado de 7 medios, que esta es nuestra resistencia total. La resistencia total, por el hecho de que está en paralelo con el voltaje, con la fuente de voltaje, va a tener este mismo voltaje que serían los 20 voltios. Para que podamos calcular lo que va a ser el voltaje que vamos a utilizar, ya sea en la fórmula de respuesta natural y en la fórmula de respuesta forzada, lo que tenemos que hacer es regresarnos en el circuito para poder calcular corrientes y voltajes en cada una de las resistencias. Lo que tenemos que hacer es ver que nuestra resistencia total estaba conformada por la resistencia de 9 sextos y de 2 ohms. Estas dos resistencias eran series, como lo mencionó mi compañera. Entonces, quiere decir que van a tener la misma corriente de los 40 séptimos. Ahora lo que queda es calcular el voltaje en cada una. Para calcular el voltaje utilizaremos lo que es la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente va a ser la de 40 séptimos y la resistencia va a ser, por ejemplo, para calcular la corriente en la de 2 ohms, nuestro voltaje en la resistencia de 2 ohms da un resultado de 80 séptimos. Para el caso de la de 9 sextos, vamos a multiplicarla por el valor de la corriente y tendremos un voltaje de 60 séptimos. Ahora, nuestra resistencia de 9 sextos estaba conformada por las dos resistencias de 3. Entonces, estas dos resistencias eran paralelas, por lo que van a tener el mismo voltaje, que es el voltaje que calculamos de 60 séptimos. Entonces, lo que queda calcular es la corriente. La corriente en las resistencias de 3 va a quedar de 20 séptimos. Entonces, esta resistencia de 3 era un serie de una resistencia de 2 ohms y una resistencia de 1. Como eran serie, tienen la misma corriente que equivale a los 20 séptimos. Entonces tenemos que calcular el voltaje nuevamente en cada una de las resistencias. Entonces sustituimos lo que es nuevamente por ley de Ohm, el valor de la corriente, y lo multiplicamos por el valor de cada una de las resistencias, donde nos queda que la resistencia de 2 ohms va a tener un voltaje de 40 séptimos y la resistencia de 1 ohm va a tener un voltaje de 20 séptimos. Ahora, la resistencia de 2 ohms estaba compuesta por un paralelo de dos resistencias de 4 ohms. Entonces, estas tienen un voltaje de 40 séptimos. Lo que tenemos que hacer es calcular nuevamente la corriente en cada una y nos va a quedar una corriente de 10 séptimos. Esta, esta resistencia de 4 ohms era la serie de una resistencia de 1 ohm y una de 3 ohms. Entonces, nuestra corriente
va a ser la misma que circula por estas dos resistencias. Ahora calculamos el voltaje. Para la resistencia de 1 ohm, que es la que estaba en paralelo al capacitor desde un principio, es la que vamos a tomar en cuenta. Entonces es la que estamos calculando aquí y nos da un voltaje de 10 séptimos, que ese es el voltaje que vamos a utilizar en las fórmulas de respuesta natural y de respuesta forzada. Ahora, para poder obtener la respuesta natural, se cierra el interruptor, haciendo que este no sea cargado por la fuente. Como se puede apreciar, el capacitor sigue cortocircuitado y eliminamos las resistencias que no nos funcionaban. En este caso, se hizo un paralelo de la resistencia de 6 ohms con la de 4, obteniendo un resultado de 12 quintos. Estos 12 quintos se hace en serie con la resistencia de 3 ohms y se obtiene un resultado de 27 quintos. Estos 27 quintos se hacen en paralelo con la resistencia de 1 ohm y se obtiene el resultado de 27,32 ohms. Esta es nuestra resistencia de Thevenin y se utilizará para la fórmula de respuesta natural. Esta es nuestra fórmula de respuesta natural, en donde el voltaje del capacitor, que ya fue el que sacamos anteriormente, es de 10 séptimos. Nuestra resistencia de Thevenin es de 27,32 y el capacitor vale 10 faradios y el tiempo se saca calculando con una fórmula que es T es igual a 5 tau, en donde tau es la resistencia de Thevenin por el valor del capacitor y obtuvimos un resultado de 47,1875 segundos. En esta parte podemos ver cómo se sustituye en la fórmula y obtenemos un voltaje de 0 y este sería el valor de la respuesta natural. Ahora, para lo de respuesta forzada, lo que necesitamos hacer es quitar la fuente, que es lo que está indicado con el color rojo, para así después seguir reduciendo el circuito. Por la parte que empezamos fue por el paralelo que podemos observar aquí, que es un paralelo de entre la resistencia de 2 ohms y la resistencia de 3 ohms, que da un resultado de 6 quintos, que es el que tenemos aquí indicado, para después hacer una serie de los 6 quintos con la resistencia de 1 ohm, que nos da el resultado de 11 quintos, para hacerlo en paralelo con la resistencia de 4, que da un resultado de 44 sobre 31. Y este lo hacemos en serie con la resistencia de 3 ohms, que nos da un resultado de 137 sobre 31. El que vamos a utilizar para hacerlo en paralelo con la resistencia de 1 ohm, que nos da un total de 137 sobre 168 ohms. Y esta es el valor de la resistencia que vamos a usar para lo que es la respuesta forzada. Nuestra fórmula de respuesta forzada es esta, donde nosotros el voltaje, que es el mismo que utilizamos para la respuesta natural. El tiempo lo calculamos mediante la fórmula ya mencionada con anterioridad, que es T igual a 5 tau. Tau es la resistencia que calculamos, que es la de 135, multiplicándola por el valor del capacitor, que son 10 faradios, que nos da un tiempo de 40,77 segundos, que sustituyendo nos da un valor que es este, que será el valor máximo en el que se va a cargar el capacitor. Y esto sería todo de nuestra parte.